Venezuela, Edmundo González, que fue el ganador de las elecciones de hace año y medio, se reúne esta mañana, está terminando la reunión con Felipe González, el expresidente del PSOE en Madrid. Enrique Rodríguez. Y que fuera el líder del gobierno español desde el año 1982, el tercer presidente democrático de la historia de España. Es un tuit que tiene apenas 3 párrafos y dice Edmundo González en su cuenta de X, de Twitter, que los procesos de transición democrática no son lineales ni simples, requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial. La democracia se construye con principios firmes, dice, y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos. Gracias, Felipe, por la buena conversación. No se refiere, o no hay nada de particular en que se refiera a lo que está pasando en Venezuela, a Estados Unidos, a Delcy Rodríguez o a María Corina Machado, incluso a él mismo, pero evidentemente se puede hacer una lectura sobre lo que sí está pasando allí en torno al proceso de transición. Por eso habla de proceso de transición democrática, y de la transición democrática de la que se vivió en España la conoce a fondo el que fuera presidente del gobierno de España, líder del Partido Socialista, que también lo fue en la clandestinidad, Felipe González. Este tuit además está ilustrado con 4 fotos en lo que parecen ser una secuencia tomada de manera consecutiva, donde ambos, sentados en sendos sillones, parecen hablar, discutir sobre esta conversación que ha tenido lugar esta mañana. No se ha precisado ni cuánto ha durado ni en qué lugar se ha mantenido, Néstor. Creo que el escenario, Felipe, de la transición en Venezuela, después del chavismo, tal vez estoy pensando con el deseo, es con María Corina Machado. Así el presidente Trump diga en este momento que no es la que más le gusta, que no es la que más respetan, que el premio Nobel, todo eso, Felipe. Pero no creo que Venezuela sea viable en un momento de transición sin la figura más importante, la que se ha ganado el aprecio, el respeto de todo el mundo, la que se ganó el premio Nobel de Paz, doña María Corina Machado. Total, sí, eso no hay discusión. No, la verdad es que yo todavía no acabo de entender la posición de los Estados Unidos. A mí me cuesta mucho trabajo entender. Pues entiendo que tiene que haber un proceso, como lo hemos dicho, ordenado, porque no pueden pasar pues de un régimen a otro, de un día para otro, después de 27 años de dictadura, bueno, que conocemos. Pero a mí me sorprende mucho la actitud de los Estados Unidos con María Corina Machado. Y no creo que sea un tema de celos por el Nobel. Yo no me resisto a creer pues que el presidente de los Estados Unidos llegue solo hasta ahí porque no le dieron el Nobel a él. Yo me resisto a creer eso. Sí, ahora, Felipe, estamos hablando de Trump. Pero sí parece, ¿no? No se resiste a creer, porque estamos hablando pues, de un nivel de mezquindad también. Trump, al tiempo que dice que no es cierto lo que publica el Post en Washington. Y de egolatría y de todo. Claro, también dice que es cierto que él se merecía el Nobel, ¿no? Sí, pero sí, es increíble. No, y las declaraciones, perdón, Héctor, las declaraciones que le oímos temprano a María Corina, que nos puso Juan Camilo desde Washington diciendo, no, pues si le tengo que entregar el Nobel, me gustaría ir personalmente, no por entregárselo yo, sino porque el Nobel pertenece a toda Venezuela. Pero a mí me cuesta mucho trabajo creer realmente que todo esto sea por un premio Nobel. Sí, Felipe, lo de pues Trump es muy raro con María Corina Machado. Yo estoy con usted porque Trump dice que María Corina, lo cual no es cierto, no tiene ni el respeto ni el apoyo de los venezolanos. Eso no es cierto. Yo creo que tiene ambos. Yo creo que tiene el respeto y el apoyo de los venezolanos. Pero no tiene la posibilidad de controlar las fuerzas militares. Pues no en este momento. No tiene la posibilidad no en este momento. de tener un consejo electoral o una asamblea. Pero además no tiene ningún título para tomar el poder, pues ¿no? ¿Quién de la oposición? Pero, no, de la oposición pero tampoco tiene ningún título para tomar el poder, Néstor. Es que pues nosotros hablamos de María Corina. El presidente es Edmundo González. Se sabe que es la líder. Claro, ella ni siquiera fue candidata. Entonces, pues porque no podía. La inhabilitó el régimen. Bueno, sí, pero pues no podemos tampoco pensar que la solución es un dedazo. Es que ella no podía y es la que a nosotros pero nos tampoco, gusta, entonces pónganla. No, si llegamos al tema de que la elección la tiene, de que la elección del 2024 valió, pues hay un señor que se llama Edmundo González, que yo creo que no está en condiciones de ser presidente de Venezuela. El americano ni lo ha mencionado. Usted sabe cómo es bajito de tono, para ser sincero, Edmundo González. Muy valiente. Exacto. Por eso, muy valiente, pero Edmundo González no tiene el carácter, no tiene lo que necesita. Exacto. Lo que sí tiene María Por eso hay Corina. que volver a hacer las elecciones. Por eso hay que volver a hacer las elecciones. Padre, yo lo sé.
Pero ¿usted cree que es posible un futuro para Venezuela con un gobierno que obviamente pasa por una transición hacia un gobierno que no sea de Maduro, del chavismo? Como usted me pregunta, le respondo, sí. Se quiere tener institucionalidad, tiene que ser con el presidente elegido. No puede ser de otra manera, si es institucional. Vamos camino a unas elecciones generales, vamos camino a elecciones presidenciales, de asamblea legislativa. Ahora, dentro de 2 años, Ricardo, no sé cuándo. Dentro de 2 años, porque la constitución, digo entre comillas, venezolana, habló ayer y dijo que no las esperaran tan rápido, porque a mí me llama mucho la atención que algunos dicen que el artículo no sé qué de la constitución de Venezuela dice que 90 días, así que no, en Venezuela no hay constitución hace más de 20 años, y en Venezuela hay una serie de poderes de facto. Hay una constitución hecha a la medida del chavismo. Un papel hecho por un régimen, un papel hecho por una dictadura, un papel hecho por una dictadura al que le pongan el nombre de constitución. Un papel hecho por una dictadura al que le pongan el nombre de constitución no es una constitución. O sea, el título de constitución en el papel no significa que eso sea una constitución. Y no es una constitución por el elemental hecho de que pues no hay quien la haga cumplir, no hay una manera de que se haga cumplir. Y ahora, las dictaduras no tienen constitución. Claro, China tiene constitución, me da pena por usted. Por supuesto, pero a usted no le gusta, a usted no la hace. Es una constitución hecha a la medida de la dictadura. El constitucionalismo es un elemento esencial de las democracias liberales, pero de eso hablamos otro día. De acuerdo, y más largo porque Chile con Pinochet, que era un dictador, tuvo constitución. Obvio, Maduro va a ser eso. Venezuela con Maduro. Pero es una carta política con la que se rigen las dictaduras también. Y por eso creo que hay que ir pensando también en una constituyente en Venezuela, porque esa constitución hay que cambiarla. Ese es el eje central de cómo los tentáculos de la dictadura están en todos los poderes. Pero aquí hay un poder de facto que es más fuerte que todos, que es el presidente Trump, que ya ayer dijo que no iba a haber elecciones pronto, y que él iba a gobernar, y nombró además una junta, digamos como se hace en los protectorados o en los estados que están ocupados, nombró una junta directiva, dijo quiénes eran, y ellos son los que van a decidir qué es lo que se hace con Venezuela. A eso tenemos que acostumbrarnos. No tenemos que seguir con la historia de que estamos en un proceso de transición democrática y no sé qué, porque entre otras cosas... ¿El que manda en Venezuela hoy es Trump? No tengo ninguna duda. ¿A usted le cabe alguna duda, Néstor? Claro que me cabe alguna duda. Sorprende Yo lo mucho. que vi posesionándose, y le van a tomar el pelo, porque esos no son expertos, los señores Rodríguez, el hermano posesionando a la hermanita. Y al lado Diosdado Cabello, y al lado Nicolás Maduro. No ha terminado, no ha caído el gobierno. Yo no sé cuál es la actuación de Estados Unidos hoy concreta en Venezuela. Yo no veo ninguna. Pero a ver, organicémonos. Yo creo que sí hay un plan, y yo creo que María Corina sí está en el plan, pero no de manera inmediata. Mi opinión es que los Estados Unidos, y así lo expresó Marco Rubio ayer en una entrevista, lo que necesitan en este momento es regular el comportamiento de las Fuerzas Armadas. O sea, recordemos quiénes salieron a la calle al día siguiente de la captura de Nicolás Maduro, los de la milicia bolivariana, que no tiene control si no es en cabeza de Padrino o de Cabello. Entonces, haber soltado a María Corina, semejante leonera, era condenarla a muerte. Entonces yo sí creo definitivamente que ella está en el plan, pero hay que generar una estabilización del país inicialmente, que va a consistir en restaurar las instituciones democráticas. Es que es una devastación de décadas que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y aquí lo que dijo Marco Rubio es: ponemos a Delcy, la vamos a vigilar, muy pronto seguramente entrarán las agencias nuevamente, la DEA y la CIA a Venezuela, en tanto reconstituyan la relación diplomática. Pero Delcy la tienen, pero ustedes creen que Padrino López, como dijo nuestro entrevistado en ultimátum, Delcy
tiene un discurso para las bases chavistas, pero ella sabe que le están respirando en la nuca. Entonces aquí lo que se está es estabilizando esto como parte del plan para que pueda haber democracia. Consuelo, ¿usted está con Héctor, que usted cree que manda hoy Trump, que a Venezuela la gobierna hoy la Casa Blanca? Yo creo que Marco Rubio está completamente encargado. Le hago una pregunta. Le hago una pregunta a ustedes. A ver, María Consuelo, si es así. Si hoy gobierna Venezuela el presidente Trump, Héctor, esta también es para usted. Sí, señor. ¿Por qué ayer el régimen detuvo y encarceló 14 periodistas? Bueno, precisamente porque esa estabilidad todavía no se ha dado. Mi vaticinio porque no se ha dado. Esa es la pregunta que había que hacer. Y Delcy Rodríguez le va a incumplir a Estados Unidos. No, pues claro que le va a incumplir a Estados Unidos. No tenemos cómo adivinar cómo va a salir el plan, pero que hay plan sí hay. No hay optimismo frente a lo que significan estos radicales. Es que, ¿qué nos hace pensar que Delcy Rodríguez, que Jorge Rodríguez, que Diosdado Cabello y que Vladimir Padrino van a agachar la cabeza? No la van a agachar. Pero Néstor, le contesto la pregunta. Señor. ¿Por qué encarcelaron ayer a unos periodistas? Unos no, 14 periodistas. Lo que usted cree que es un gobierno moribundo que ya no manda, el de Rodríguez y Diosdado y compañía, metió a la cárcel a 14 periodistas ayer. Sí manda, pero tiene una junta directiva que se la nombró ayer el presidente Trump. Y metieron 14 periodistas a la cárcel por una sola razón, porque a los miembros de la junta directiva eso no les importa. Dentro de las condiciones que le impusieron, no les pusieron respetar ese derecho. Es que el problema es ese, Néstor. El problema es creer que el gobierno de los Estados Unidos tiene el mismo propósito. El problema es creer que el gobierno de los Estados Unidos, Néstor, tiene el mismo propósito que usted o yo, Héctor, o la mayoría de los venezolanos, o la señora María Corina Machado, que es devolver a la democracia a Venezuela. Al ocupante de hecho de Venezuela hoy, eso no le interesa, lo ha dicho muchas veces, como para que lo sigamos creyendo. Acaba de decir que Trump anunció que las elecciones no van a ser pronto. Solo le digo una cosa, Héctor. Cuando Estados Unidos tumbó a Bashar al-Assad en Siria, ¿sabe cuándo devolvieron los presos políticos? En Siria nunca ha habido democracia. ¿Sabe cuándo? No, pero respóndame. No me eche carreta, que yo ya sé. ¿Sabe cuándo devolvieron los presos políticos? No sé. El mismo día que se cayó Bashar al-Assad. Porque ese día pusieron esa condición. Esta vez no lo han puesto. Cuando se cayó Nicolás Maduro, nada. Y se han radicalizado. Nada. Los colectivos están en las calles con fusiles. Claro, es que ese lo es que el quiero punto. decir es, no se hagan ilusiones. Están gobernando, yo en cambio no creo de momento, que están gobernando los yo no me hago ilusión, yo no quiero que gobierne Trump. Para mí, al contrario, eso es una tragedia para Venezuela. No, yo en cambio creo que fue un golpe muy simbólico y muy importante, pero es una devastación de las instituciones de muchos años que no se va a restaurar de la noche a la mañana. Y precisamente ese coletazo de capturar unos periodistas ayer, que afortunadamente ya están libres, es parte de la enfermedad que padece Venezuela en sus instituciones. Pero la doctora no es Delcy Rodríguez para curar esa enfermedad en cualquier caso. No, pero ellos pensaron, así lo consideró Marco Rubio, que tenía interlocución con las Fuerzas Armadas y la va a regular, lo dijo ayer también, con el tema del petróleo y de la cuarentena de los barcos y de las sanciones. Si ella no se comporta dando lugar a esa transición, pues ahí ya tiene claramente la muestra de lo que le puede pasar. Si vamos a ver una transición, la pregunta, Felipe, es si María Corina Machado va a estar en esa transición. Si vamos hacia un régimen democrático, la pregunta es, ¿un régimen democrático para que siga gobernando el chavismo? ¿Para que sigan gobernando los mismos? Ayer, esto va a ser un proceso 48 larguísimo. horas después del golpe de Maduro, Felipe, se posesionó, hágame el favor, Delcy Rodríguez. Y la posesiona el hermano de Delcy. Y al lado de Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito y Diosdado Cabello. Es decir, Felipe, esto no está saliendo. Pero María Corina, lo bien que yo llegué a pensar que podría salir. Es que planearon bien el operativo para extraer a Maduro, pero yo creo que no sé, pues especulan, no calcularon el tema de la transición. No lo calcularon. Pero María Corina, yo creo, Felipe, sí. eso es como Néstor, eso es una buena lectura. Yo le di, tal vez yo le di a un analista. Es como el señor rico que se murió
que se murió y no dejó organizada la herencia. Tal vez yo le oí al ex embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Gabriel Silva, dijo, en el tema político fue un tema chapucero. Vamos a ver qué pasa. Saquemos a Maduro, pero no sé qué tal. ¿Qué tal que sea lo contrario? No, es decir, porque lo bien que debería haber salido. Señor Andrés. Pero han pasado 2 días, Néstor, y mire que María Corina, según dice hoy, por ejemplo, un informe del New York Times, se reunió en semanas anteriores con los asesores de Donald Trump y ellos trataron de averiguar o trataron de preguntar, según estos informes como el que está en el New York Times, cuál era el plan de ella y de Edmundo para poder asumir el poder y poder efectivamente gobernar el país, y que la conclusión, según este informe que sacaron estos asesores, es que ellos no tenían ni la capacidad ni el plan, ni claramente tenían pensado qué iban a hacer para gobernar el país. La verdad, siendo realistas, a mí también me duele un poco esto, porque pues es ver allí en esa silla presidencial a una persona que ha sido partícipe de todos estos crímenes como Delcy Rodríguez, pero pues no nos llamemos a engaño. Yo vuelvo con lo mismo que dije ayer: si usted pone a María Corina mañana en el Palacio de Miraflores o a Edmundo, que es el presidente legítimamente electo, ese gobierno no dura 2 semanas, Néstor, no tiene cómo controlar el país, no tiene cómo sostenerse ahí. Todavía la situación es muy incierta. Yo no sé ni puedo asegurar que esto vaya a salir bien, pero yo sí creo que la otra opción era casi que apostarle a un fracaso muy próximo. Sí, es que los que confiaron en Trump Andrés, pecaron de ingenuos, Néstor. Perdóneme. Sí, ya voy, Héctor. 2 cosas, porque aquí tengo un par de regaños de oyentes, creo que alguno venezolano, los leo con mucho gusto. Me dice un oyente, esto no es un partido de fútbol, es un partido de ajedrez, y Estados Unidos está jugando las fichas negras, pero también está moviendo las blancas. Yo no creo que esto sea cierto, con todo el respeto, Felipe. Puede que sí, pero la Néstor, señora Delcy Rodríguez, la que vimos ayer jurando, el señor Diosdado Cabello, que vimos anoche vociferando a la medianoche en una calle de Caracas, prometiendo lealtad, eso no es un alfil de Estados Unidos. Todo eso es ciencia y paciencia de los Estados Unidos. Las están moviendo. En ningún partido de ajedrez usted puede mover las 2 fichas, ¿oyó? Todo eso es a ciencia y paciencia de los Estados Unidos. Es que el problema es seguir creyendo que los Estados Unidos tienen interés en la democracia venezolana. Yo no sé de dónde sacaron eso, si el gobierno de los Estados Unidos nunca lo ha dicho, porque es que pues uno se puede equivocar si es que alguien lo engaña a uno, pero el gobierno de los Estados Unidos nunca ha engañado a nadie. El presidente Trump nunca menciona la democracia en Venezuela como uno de sus propósitos. Él solo menciona el negocio, el petróleo, y por lo tanto a quien le garantice el negocio está dispuesto a aceptar. Él está discutiendo de otros temas. Héctor, pero bajo esa lógica, ¿qué sentido tendría haber extraído a Nicolás Maduro si podría haber negociado con Nicolás Maduro el tema del petróleo? Maduro fue uno de los más abiertos, lo dijo en diciembre hace pocas semanas. Estamos listos para venderle todo el petróleo y que vengan todas las multinacionales estadounidenses. A ver, Héctor, Si fuera solo por petróleo, no tendrían por qué haber extraído a Nicolás Maduro. Héctor, le hago una analogía. Piense que en su edificio, que es un edificio muy bonito, ¿cierto? Sí, más o menos. Está ya viejito, pero está bien. Es un edificio muy bonito. Yo conozco su apartamento, en fin. Y se le mete un vecino que invadió el 3er piso. Usted vive en el 5º piso, creo recordar, ¿cierto? En el 6º, sí, señor. En el 6º, ok. Se le metió un vecino en el 3er piso. Y usted está incómodo con el vecino, y el vecino le armó un cambuche, y el vecino salió un patán, salió un grosero que no respeta, que no paga las cuotas. Algún día, otro señor desde otro edificio se metió allá y sacó al vecino incómodo que usted tenía. Usted le pregunta a ese vecino, ¿por qué razón lo sacó? ¿Por ayudarme a mí? ¿Por conveniencia? No, lo importante es que sacaron al vecino incómodo, ¿cierto? Sí. Entonces, que sea por democracia, que sea por el petróleo, eso no importa. Sacaron al vecino incómodo. De acuerdo. Y una vez se saca el vecino incómodo. Pero dejó a la esposa del vecino. Pero es que le repito hasta ahí vamos bien. Ese no es el único interés de Estados Unidos. Le repito, Nicolás Maduro estaba perfectamente abierto. ¿Pero de dónde saca usted eso, Ricardo? ¿Pero dónde está sacando eso si el presidente Trump nunca lo ha dicho? ¿Qué? No, pero entonces, Marco Rubio que tenga otro interés distinto al petróleo. Mire, lo digo simplemente por lo que le he mencionado, Héctor. En diciembre Nicolás Maduro dijo que estaba abierto a entregarle todo el petróleo a Estados Unidos. Entonces, si fuera solo por el petróleo, simplemente les habría bastado con negociar con Nicolás Maduro y no hubieran tenido que extraerlo y que hacer una operación militar el sábado en la madrugada. Pero déjeme volverle a preguntar a ustedes dónde asume que Estados Unidos tiene un interés distinto
momento si el presidente Trump jamás lo ha dicho. Nunca lo ha dicho, ni antes ni después de haber capturado a Maduro, nunca, no menciona esa palabra. Ayer volvieron a entrevistarlo y jamás habló de eso, y al contrario, le preguntaron por la transición democrática y dijo, no, eso se demora, o sea, elecciones nuevas, no, que no piensen en que va a haber elecciones pronto, y entonces siguen pensando que hay otro interés, no lo hay. Pero Héctor, lo que sí dijo claramente también, y eso lo tiene que aceptar usted, el presidente Trump, es que el encargado de este tema Venezuela era Marco Rubio. Marco Rubio mantiene interlocución con María Corina, eso está clarísimo porque también lo dijo ayer en la entrevista, y dijo que Venezuela hay que restaurarla y que esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, es clarísimo que, y también lo dijo en la entrevista, no les voy a plantear cuál es la minucia de la estrategia, pues porque, por supuesto, eso no se puede develar, pero sí dice el secretario de Estado que va a haber una transición regulada por los temas económicos para que Delcy dé demostraciones de que va a actuar en esa línea de transición. Entonces aquí lo que hay es una persona que es una bisagra con el régimen anterior para no generar violencia en el país, para lograr el control. Pero de momento no tenemos ninguna pista de que Delcy Rodríguez está medianamente, yo creo que sí, en la misma sintonía de Estados porque Unidos. Ella tiene no ha dejado en libertad para ningún preso bases. político. No se ha movido en absolutamente nada. Anoche nombró de director de la Guardia de Honor a un general que torturó como miembro, director del SEBIN entre 2014 y 2018 a centenares de personas. Pero devolvieron a los periodistas, lo soltaron, por ejemplo. No, pero hubo uno deportado, María Consuelo, pero Delcy Rodríguez sí ha mandado mensajes, Néstor, en las redes sociales últimamente, por ejemplo, invitando a Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada justamente a la legalidad, y a la transición en Venezuela. Era no quemar a María Corina inmediatamente, porque era sino condenar la muerte en manos de esas milicias bolivarianas, de los militares, de Diosdado, en fin. Aquí lo que hay es un plan que se está siguiendo y que yo creo que en pocas semanas vamos a empezar a ver los resultados. Néstor. Señora Silvia. Sí, sabes que me gustaría darles algunos datos de cómo fue el caso Noriega para plantear los paralelos que hay, porque fíjate que Noriega fue trasladado a Estados Unidos el 3 de enero del año 1990, o sea, imagínate, es la misma fecha. Pero ¿qué es lo que pasaba con el gobierno de Noriega? Noriega no estaba en el poder, pero manejaba el poder a través de presidentes títere, y él había anulado unas elecciones, él había impedido que el ganador de las elecciones, que era Guillermo Endara, asumiera el poder. Cuando se llegan las tropas norteamericanas, que ahí no fueron 200, fueron 24.000 militares norteamericanos los que llegaron a Panamá, lo que hicieron fue en ese minuto poner a Endara, que había sido marginado del poder, poner a Endara en el poder ese mismo día, el 20 de diciembre de 1989. Luego hubo elecciones más adelante y volvió, porque en ese minuto no se llevaron a Noriega, porque Noriega se refugió en la nunciatura apostólica y luego se entregó el día 3 de enero. Pero lo notable es que estando ahí el gobierno de Bush, lo que hizo fue poner justamente a la persona que le habían robado las elecciones, ponerlo en el poder en el minuto en que se pusieron las tropas en territorio panameño. Esa es una buena analogía. El ejemplo de Silvia es muy bueno, las proporciones, porque había es lo canal que de Panamá por un lado y hay petróleo en la Venezuela. Pero el ejemplo de Silvia es muy bueno porque es lo que precisamente decidió abandonar Estados Unidos en este caso, que es eso que ellos llaman construir naciones, por lo que le han preguntado al presidente Trump y a Marco Rubio varias veces en estos días, y ellos han dicho que no lo van a hacer y no van a meter 24.000 soldados en Venezuela por una razón, entre otras cosas, porque la mayoría de la opinión pública en Estados Unidos rechazaría ese modelo de intervención. Hoy se publica por la firma Reuters una encuesta por la firma Reuters, una encuesta en la que dice que el 70% el 72% para ser exacto, de los estadounidenses
rechazaría una intervención en Venezuela más profunda de la que ya se hizo. Solo el 33% aprueban lo que hicieron, pero el 72% rechaza totalmente que Estados Unidos vaya a meterse a Venezuela con 24,000 soldados y etcétera. Claro, porque no quieren una guerra, y por eso lo están haciendo como están haciendo, porque es que hay elecciones en noviembre donde el mundo, no Estados Unidos, el mundo se juega la vida, ¿no? Ahora, porque si el presidente Trump logra una mayoría amplia en el Congreso de la República, podemos arrendar este lote y todos los demás. Héctor, solo le digo una cosa que yo creo que usted la sabe, pero no la menciona o se le olvida. Las intervenciones militares, ni la de Irak, ni la de Siria, ni la de Afganistán, nunca hay una encuesta antes de las intervenciones militares, ¿no? Estados Unidos actúa de acuerdo a sus intereses, no por la opinión de los votantes, no quien tiene la mayoría. Depende si hay elecciones cerquita o no. Y aquí hay unas elecciones que son absolutamente fundamentales. Néstor, y mire que Uno de esos intereses es la migración. Mire, el dato reciente son 770,000 migrantes que por supuesto al presidente Trump le interesa sacar de los Estados Unidos para que retornen a Venezuela. Entonces no es del todo cierto que hay un interés exclusivo sobre el petróleo, porque también hay intereses sobre la seguridad, sobre lo que implica tener a esos venezolanos en territorio estadounidense. Me alegra que estén dándole mayores razones al presidente Trump que el presidente Trump no ha dicho, pero me alegra que ustedes digan lo que no dice el presidente Trump. No, pero no las ha dicho, el presidente Trump. Pero Rubio, no sé si le parece influyente para estos efectos. Dijo, sí, el tema tiene otros pero recuerde usted que ayer Trump también, cuando el petróleo de Venezuela se vaya para los adversarios de Estados Unidos, que son Irán y China y Cuba. Claro, con un tema que además produce un efecto que es que baja el precio del petróleo, ¿no? Pero ayer el presidente Trump también le resolvieron ese problema de si Marco Rubio, la junta directiva, no sé qué, porque él dijo, sí, aquí hay una junta directiva, pero el que respondo soy yo, ¿no? Aquí el que manda soy yo, lo dijo en la entrevista ayer. Sí, claro, pero el tema sí tiene otros voceros, es decir, eso no lo podríamos ignorar, particularmente el secretario de Estado Marco Rubio, que pues no solamente es la persona que seguramente está detrás de este plan, sino pues es el que dirige la política internacional de Estados Unidos. Néstor, yo creo que en esto puede haber algo de aprendizaje de parte de Estados Unidos de elecciones anteriores. Mire que cuando depusieron a Saddam Hussein en Irak y nombraron allí una especie de gobierno provisional administrado por Estados Unidos, purgaron absolutamente de todos los aparatos del Estado a cualquier persona que tuviera cualquier cosa que ver con el régimen anterior. ¿Y cómo salió eso? Salió absolutamente mal, trágico, desastroso, peor imposible. Probablemente haya aprendizajes de esas experiencias en esto. Yo no llego al punto, Néstor, de decir que hay que confiar ciegamente en que esto es un plan y que todo va a estar bien y todo va a salir bien y vamos a llegar a una salida democrática, porque no lo sé, en particular con una persona como Trump tan volátil, eso no es fácil de predecir, pero que por lo menos yo le veo la lógica a no instalar ya el gobierno de Edmundo González inmediatamente en esta Venezuela, que ni siquiera se sabe bien en qué estado está, le veo efectivamente la lógica de eso. Bueno, Claro que Andrés, usted le puede ver la lógica. Lo que yo digo, Andrés, es que de momento siguen gobernando los mismos y siguen utilizando las mismas herramientas. Y no se han visto gestos de transición. Pues para quienes están optimistas diciendo que seguirán haciéndolo por largo tiempo, Néstor. La última, María Consuelo, para quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre la situación de Venezuela, sobre los herederos, sobre la sucesión, sobre la transición. María Néstor, Consuelo. yo simplemente quería hacer una anotación sobre el discurso del presidente Donald Trump, y es que así como Gustavo Petro y Delcy Rodríguez le hablan a sus bases, cada uno con lo que ellos quieren oír, pues ante todo son políticos, ¿no? Y Donald Trump también, él le habla a la base de MAGA, de Make America Great Again, que los que les interesa son los empleos perdidos, la inseguridad interna. Entonces él direcciona el discurso de Venezuela precisamente en esa línea, lo que él siente que le va a agradar a la base.